¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre me encuentro muy bien acompañado por mis queridos amigos. Gerardo Gil, ¿cómo estás? Encantado, Corriendo muy feliz. como siempre. Corriendo, pero aquí estamos con el mismo gusto y la misma alegría de estar en Marquesina 22 una vez más. Una vez más, mi querido Jesús Chavarría, te tocó venirte a patín. Sí, exacto, ahora no tenemos auto, había que ajustarle algunas cosas y eso que lo llevé al servicio apenas hace semana y media. Pero ya sabes, así es esto de las máquinas, ¿no? Pues así es esto también del cine. Vamos a empezar porque hay muchas películas que platicar y empezamos con Cementerio Maldito. It was a myth. Kids used to dare each other to go into the woods at night. 30 años después de su estreno comercial, una nueva versión de Cementerio Maldito llega a la cartelera mexicana. La historia gira en torno a una familia que se acaba de mudar. Cerca de su nuevo hogar se encuentra un cementerio de mascotas. Una tragedia orilla al padre a realizar un acto desesperado que momentáneamente repara las cosas, pero luego la desaventura se magnifica. The ground is bad. Maybe. Pues ahí lo tienen. ¿Qué nos puedes decir, mi querido Jesús Chavarría? Pues bueno, la verdad es que resulta una película muy conveniente, creo, para esta época, sobre todo porque, bueno, la primera, la original, fue de 1989, o sea, ya tiene bastante tiempo que se hizo esa película. Entonces creo que de algún modo, pues sí se justifica que haya una nueva versión, sobre todo para aprovechar las posibilidades que haya hoy en cuestión técnica y también para darle un refresh al concepto, porque hay que decir que esta nueva versión se acerca mucho más bien propone un acercamiento un tanto distinto en relación al libro. De Stephen King. De Stephen King, ¿no? Aunque originalmente, aunque en muchos sentidos es muy parecida a la que vimos en 1989. Era padre además, ¿no? Sí, aparte sí daba miedo. Bueno, aparte tenía todo este aire a serie B, ¿no? Que se disfruta muchísimo. Jugaba además mucho con el tono, con el tono entre el horror y la comedia. En este caso la película también lo hace, sobre todo para su segunda mitad. De inicio se plantea muy similar a la que vimos en aquel tiempo, pero de pronto las escenas que tienen cuestiones, digamos, de sangrientas, son mucho más explícitas y mejor logradas en cuestión de efectos especiales. Lo mismo pasa con El Gato, que bueno, yo supongo que todo el mundo ya vio la película original o ha leído la novela. El Gato obviamente tiene que ver con eso, lo cual me lleva a comentar que este es el año de los gatos sospechosos, ¿no? Porque ya ves que ahí en Capitana Marvel también ahí el gato hay otro tenía, gato. Y hay por otro supuesto gato. en Sabrina. O sea, hay cosas con los gatos este año, ¿eh? El buen Salem. El buen Salem, claro, una nueva versión de Salem, además, Salem, en la serie. que no Que habla. ya viene la segunda temporada de Sabrina de Netflix. Si no la han visto, vale la pena que la vean, sobre todo porque está basada en uno de los mejores cómics que se han hecho, ¿no? Pues sí, ¿quieres decir algo, mi Sí, querido nada más Gerardo? rápidamente ahorita que comentaba Jesús la pues, versión. lo de la novela, y lo voy a asociar un poco con lo que en alguna ocasión llegó a escribir Stephen King relacionado con la crítica cinematográfica. Hay un libro que se llama Mientras escribo, que la primera mitad son sus memorias de la juventud, de su infancia y todo eso, y la segunda parte son técnicas para escribir. Pero en la parte de su vida, cuando habla de su infancia, él dice, y lo voy a citar textual, es un poco escatológico, él comentaba que cuando tenía 5 o 6 años tenía una nana, una chica afroamericana que se llamaba Eula Beula. Y que entonces Eula Beula solía, cuando Stephen King, el pequeño Stephen King, se portaba mal, solía ponerlo atrás en su espalda, o sea, Eula Beula ponía a Stephen King en su espalda y desahogaba Eula cierto problema gastrointestinal en la cara de Stephen King. Y entonces él dice, yo me privaba del asco y de la risa. Eso es lo que significa para mí y ese hecho me preparó a mí para la crítica de cine. Es un sentimiento muy contrastante. por así Contrastante. decirlo. Así es. Sí, a mí lo que me sorprende de Stephen King es la habilidad o la manera en que sus historias han pasado
generación tras generación, y ahora se están renovando. Hace un par de años también vimos una nueva versión de Carrie, y ahora llega pues, esta Siempre película. ha logrado adaptarse la ¿no? al de gusto de la ¿no? industria. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que él también juega mucho a hacer referencias que conectan sus distintas obras, como si pertenecieran al mismo universo. En la misma película de 1989, de Cementerio Maldito, hay referencias, por ejemplo, a Cujo, ¿no? Que es una historia completamente distinta, pero que está relacionada. Creo que en esta película logran muchos sentidos hacer referencia también a todo eso. Yo lo único que diría con respecto a esta nueva versión es que de pronto las motivaciones de algunos de los personajes no son claras, sobre todo del vecino. No se explica muy bien por qué él determina lo que hace y lo que detona el resto, pero aún así la película en general funciona. Y el estilo de vida de sus personajes, el lugar de donde vienen, siempre ha sido eso muy importante para él. Sensacional. Bueno, esta es solo una de las propuestas porque también está La Voz de la Igualdad. Discrimination on the basis of sex is legal. We need to right this wrong. Who did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. This case could topple the whole system of discrimination. La Voz de la Igualdad es una película basada en hechos reales que gira en torno a Ruth Ginsburg, hija de inmigrantes judíos. Ella intentará graduarse de la facultad de Harvard, donde había 500 hombres y solamente 9 mujeres. Pero como es de esperarse, es víctima de la desigualdad de género. Who's it for, if not for me? Go in there and let the judges see the Ruth Ginsburg I know. The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Pues ahí lo tienen, digamos, una película ad hoc con nuestros tiempos y con lo que está pasando en las redes sociales. También se ha desatado una bomba. Sí, no, totalmente. Digo, al final la película, por lo menos en lo que respecta acá a México, llega con una coyuntura importantísima. Pero más allá de eso, o al lado, mejor dicho, de este tema, fíjate que es una película que para su desgracia no engaña y no tiene segundas lecturas. Desde el principio el filme es lo que vende ser sin ir más allá en algún subtexto. Veíamos la sinopsis, ¿no?, de este filme. Y ese es el problema, lo plano con lo que transita, porque en algún momento uno puede pensar que la película tiene 3 vías, es decir, lo primero tiene que ver con el apoyo del personaje principal hacia su marido que está enfermo. Lo segundo, por supuesto, está relacionado con este tema de género, en donde es un protagonista o es una protagonista ya tocada en otros momentos dentro del cine con mucho mayor matices. Y a mí me venía a la cabeza, por ejemplo, Erin Brockovich, que la interpretaba a Julia Roberts, que está un poco como en este tono del personaje, incluso a nivel genérico. Y lo tercero, que es quizá donde salga ganando más la película, tiene que ver con el género jurídico, donde toma, digamos, mucho mayor interés el filme y, si se me permite el término, mucho mayor ambigüedad en el planteamiento que tiene el personaje, porque en las otras 2 partes realmente la película es demasiado directa en lo que quiere vender, demasiado plana en lo que quiere vender. Uno en algún momento como espectador, a mí me hubiera gustado ver alguna jugada o alguna jiribilla, como decimos los periodistas, en lo que te está planteando la película. Desafortunadamente esto hace que sea, en los términos incluso de montaje, demasiado lenta, demasiado plana. Dejan ir incluso épocas y momentos interesantes para la historia de Estados Unidos, aunque lo que yo sí le concedería a la película es que el personaje no es excesivo, el personaje que están representando no es excesivo, incluso tan triste es que se te está yendo la voz. Se me está yendo la voz desde hace rato. Sabes que llego aquí al foro con mucha alegría para debatir de las películas, pero también llego así como muy... Sí, sabemos muy que alterado, vienes ¿no? de dar unos cursos. De dar algunos cursos y allá la voz se gasta. a mis amigos de antropología, entonces llego como muy alterado, pero eso es lo que sucede con esta película. ¿Sabes también qué le concedería? Que sí tiene como, se escucha muy soberbio eso de le concedería. Lo que vi en la película es que te vende esta historia norteamericana, jurídica, social, y en los términos de conquista de territorio, y uno la siente como si fuera propia. Y esa es un poco la magia del cine estadounidense y del cine de Hollywood, muy en el estilo de Capra. Empatizas inmediatamente con la causa, a pesar de que es absolutamente ajena a lo que vemos en Estados Unidos. Sí, digo, es una de las películas que hablan sobre la lucha de las mujeres. Hay muchísimas otras, ¿no?, que creo que
que tienen mejor manufactura y son mejor logradas, ¿no? Pero afortunadamente o desafortunadamente, no es lo único que llega a esta semana de la cartelera comercial. También llega Carnívoras de nuestros amigos de Cine Caníbal. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Désolé, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Sam es todo lo que Mona siempre ha soñado. Una famosa actriz y la estrella del cine francés. Tiene una relación perfecta con su novio, un hijo y una hermosa casa. Cuando Sam desaparece, Mona intentará llenar el vacío que dejó su hermana. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. J'essaie de comprendre. Bueno, y pues ahí lo tienen. Carnívoras se estrena este fin de semana, como ya lo decía, es de nuestros amigos de Cine Caníbal. Sí, que ellos se distinguen por traer películas de temas quizás no tan comerciales, pero siempre apreciados por el público. Siempre tienen como que van a ciertos sectores muy específicos y se vuelven un poco como piezas de culto. Y empieza a ser también un fenómeno importante estas ya películas viene, en redes, sí, ¿no? ya viene La Camarista, que ellos la van a distribuir, forma parte de la muestra internacional de cine. Lo hacen pero, bien. Pero hablando justamente de las de Carnívoras, pues me recordó un poquito de esta película que recientemente se estrenó, que se llama Vox, ¿no? Con Natalie Portman, que retrataba la vida de una mujer que se dedica a la música y que de pronto empieza la carrera con su hermana y de pronto la va relegando. Es un poquito el tema que maneja esta cinta, ¿no? Es decir, aquí nos presenta a una actriz y a la hermana que la acompaña siempre, digamos, a los rodajes. Ella es la famosa, ella es la que tiene la familia perfecta y sufre un poco, ya lo veíamos, ¿no? Hace ratito, sufre un quiebre esta persona que ya no puede vivir, digamos, con todo lo que tiene encima, decide escaparse. Y entonces ahí es donde empieza la película, ¿no? Ante la ausencia opacadora de su hermana, ¿qué sucede con ese personaje que siempre estuvo a la sombra? A la Baby Jane, un poco, A ¿no? la Baby Jane, exactamente. Y justo ahí se va desarrollando esta historia de intriga, de suspenso, pero al mismo tiempo es muy predecible. Y en ese sentido la película avanza muy despacio. Ya hemos visto esta historia muchas otras veces, ¿no? Donde las motivaciones de los personajes, ya sabes a dónde se van a dirigir, ¿no? Ya sabes que esta mujer de alguna manera va a tratar de ocupar ese espacio que se quedó vacío, ¿no? Y de pronto cuando empieza a sentirse cómoda, sucede algo radical que termina un poco haciendo que regrese el personaje, ¿no? Entonces, es una película que está bien hecha, que tiene una historia bien contada, pero que es una historia que por momentos puede ser sosa y aburrida, porque como ya lo decía, es bastante predecible, pero bueno. Hay que ir, como decía Piporro. Sí, hay que ir. Ahora, me llama la atención, y ahorita que hablábamos de los amigos de Cine Caníbal, que ponen especial atención con películas que proponen distintos enfoques con respecto al mundo femenino, ¿no? Digo, no es gratuito que ellos trajeron también, por ejemplo, la de Assassination Nation, por ejemplo, ¿no? Que también... pero eso era completamente diferente. ¿no? Sí. O sea, de pronto como que ellos ponen mucha atención a eso y bueno, son los que van a distribuir la película mexicana, que es una muy buena propuesta, la de La Camarista, que nuevamente es el universo femenino, el ganadora que está expuesto, en Morelia, ¿no? y que además no solo el universo y femenino, sino que aborda un tema de alguna actual, manera también abordan temas de las diversidad trabajadoras sexual, domésticas y todo ¿no? eso, ¿no? Pues, lo hacen bastante bien, digo, Las Carnívoras pues es una opción para verla. Y digamos que el estreno de este fin de semana pues es Shazam, ya está a nada de que llegue a la cartelera comercial y también vamos a platicar de ella. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Billy Batson ha llegado a un nuevo hogar adoptivo. Su aburrida existencia cambiará radicalmente cuando recibe increíbles poderes con tan solo decir la palabra Shazam. Entonces se convierte en un fornido hombre. Todo es alegría hasta que comienza a combatir las fuerzas del mal. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. Shazam. No te convertiste, ¿qué pasó? Arráncate, mi buen Jesús. No te transformaste. A ver, y dijiste la palabra. ¿qué poder te gustaría tener, mi buen Jesús? De todos los de Shazam, por supuesto. ¿Sí? ¿no? ¿Y tú, mi buen Gerardo Gil?
¿qué poder me gustaría tener? El poder adquisitivo. Sí. Ese más bien no perderlo nunca. Ese no perderlo nunca. O sea, Ese es al que todos nos falta. Sí. No, la verdad es que creo que Shazam confirma, o Shazam creo que se pronuncia más bien, confirma lo que se había visto en los avances. Se trata de una película bastante divertida que recupera estos conceptos que presentaban antes los cartoons clásicos de los 80s, en donde era un poco una aventura todavía plagada de esta ingenuidad y sorpresa con respecto a los superpoderes o esta capacidad de transformarse. Creo que retoma este concepto, pero además juega muy bien con lo que representa esta idea del niño que tiene la posibilidad de convertirse en lo que tanto le gusta, que son superhéroes. En este caso, él no es el fan de los superhéroes, sino es su compañero de cuarto, pero juega mucho con esta idea. Y nos recuerda un cómic por ahí de Mark Millar, que si no lo ubican, pues Mark Millar es el creador, es uno de las grandes referencias del cómic contemporáneo. Él es el creador de Kick-Ass, entre otros, de Nemesis, que se lo publica Editorial Panini. Si no lo han checado, es un cómic increíble. Y él tiene un título que se llama Superior, y que prácticamente tiene parte de la misma anécdota que vemos en esta película. En general, todas estas ideas que manejan funcionan porque se toman muy en serio este concepto y al mismo tiempo les sirve para jugar con lo que representan los superhéroes en general. Lo desarrollan con mucho respeto y al mismo tiempo con irreverencia. Juegan con ambos elementos. La película es redonda y además aprovechan esta cuestión un tanto retro para darle identidad a un personaje que de alguna manera representa mucho de la tradición de DC Comics, a pesar de que no es un personaje original de DC Comics, ¿no? Fue creado por fuera. Entonces yo creo que la película funciona muy bien. A mí lo que me sucede con esta historia es que justo, y a diferencia de una muy reciente película que vimos de DC Comics, que es Aquaman, nos presenta un personaje como muy real, muy de carne y hueso, un chavito con ilusiones, con problemas en la vida, ¿no? Y que te puedes identificar teniendo a lo mejor entre 10 y 20 años con este chavillo que anda ahí pues sin saber cuál es su lugar en el mundo. Y también pues, nada más brevemente comentar que sí creo que es importante que venga una película dentro de todo este universo de los cómics, pues que refresque, que resulte agradable y que renuncie también un poco a toda esta mundo denso que muchas de estas películas tienen, ¿no? Creo que la película puede funcionar de esa manera. A mí es un personaje que nunca me ha como atraído tanto, o sea, me parece como lejano. Sin embargo, creo que es divertido y bueno, pues a refrescar con este personaje de Shazam. Creo que ¿no? justo lo que hace esta película es hacerlo atractivo, ¿no? Hacerlo atractivo Aparte, para el entretenido, público. divertido, Aparte, ligero. fíjate que das en el clavo a la hora de compararlo con lo que pasa con Aquaman. Aquaman es una película plagada de excesos, que funciona dentro de lo que propone, pero a final de cuentas es una repetición de cosas que ya hemos visto acomodadas al servicio de un personaje y que resulta bastante impactante, muy espectacular y también bastante divertida, y logra posicionar una nueva imagen muy diferente a la que se tenía de este superhéroe, pero es bastante artificiosa. Claro. En el caso de Shazam se siente muy honesta. Y además, más allá de que ya DC Comics dijo que se iba a despreocupar de este universo interconectado de superhéroes y se iba a concentrar en las películas individuales, en esta película hay muchas referencias a todo el resto del universo de DC Comics, pero lo hace de una manera indirecta, pero muy funcional. Están ahí presentes sin que necesariamente esto represente que se va a conectar de algún modo con esto y con aquello, que es algo de lo que han abusado prácticamente en todas estas películas de superhéroes, y Shazam lo hace bastante bien. Yo solo le pondría dos peros que me parece que son evidentes cuando llegas a esa parte, y es que cuando llega el momento de la conclusión, en donde el superhéroe entiende qué es lo que tiene que hacer para derrotar al supervillano, hay un desfase de tiempos, hay ahí una amenaza muy fuerte, hay mucha gente en peligro, y de pronto eso pareciera pausar para que entonces él entienda todo lo que está sucediendo, y de pronto ya cuando lo logró se acuerdan, ahora sí, tenemos que salvar allá, y parecía que todo eso pues ya había sido una catástrofe. Es una desfase de tiempos, una cuestión de... Qué importante que no nos cuentes spoilers. Qué importante que reconozca DC, que es donde había fallado un poco, que reconozca que este mundo que estaba relacionado en ellos
en algún momento, por lo menos yo así lo sentí, era algo bastardo, era algo que no les pertenecía. Y el reconocer que ellos pueden hacer sus productos de manera independiente con esto, a mí me parece muy interesante y un gran acierto. Esta semana, bueno, hoy que estamos grabando el programa, pues se dio a conocer el tráiler del Joker y promete bastante. Ya las redes están que arden con relación a eso. Que ardan con los superhéroes, resulta, porque también viene... Pues viene Avengers, que es obviamente... Que se cayeron las páginas de unas... No solo es el evento del Cinépolis y año, de Cinemex. ¿no? Avengers no solo es el evento del año, sino es el evento, el evento más grande que hay en relación al cine de superhéroes, que es lo que ha marcado las últimas décadas dentro del cine. Entonces es importante señalarlo. Ahora, Pero hoy estamos hablando de DC. En lo que se refiere al Joker, me parece que lo que pasa es que nuevamente, ellos lo que pasa es que se habían apresurado a la hora de intentar hacer la interconexión de todo su cine. El Joker de Jared Leto. Sí, bueno, es que se fue, ¿no? Digo, era una copia. Yo les decía, ¿no? Es lo que hizo James Franco en Spring Breakers, pero mereció Joker, ¿no? Como que de ahí se lo pirateó. Pero ellos están, de alguna manera se habían apresurado, querían aprovechar la ola, el boom por el cine de superhéroes e interconectarlo todo de manera muy rápida cuando siempre se habían distinguido por hacer películas individuales muy cuidadosas. Ahora no están olvidando eso, solo están acordándose que es algo que había hecho muy bien Marvel, más allá de que las películas le salieran bien o mal, porque hay muchas que no le salieron tan bien, pero siempre habían entendido que tenían que plantear con cuidado la identidad de cada personaje, pensando en que los iban a conectar, pero darle su tiempo a cada uno de ellos, a cada una de las franquicias. Sí. En el caso de DC Comics no lo hicieron, de pronto querían mezclar todo, ahora más bien están empezando por donde debieron haber empezado. Basta con ver el tráiler y saber que en el papel protagonista está Joaquin Phoenix, ¿no? No, bueno. Para que ya genere bastante expectativa. Este Joker es más cercano a lo que fue Batman, Dark Knight Returns de Nolan, o a lo que fue Logan, que obviamente a lo que habíamos estado viendo en Suicide Squad, o incluso al primer supervillano que tuvo su película en solitario, que fue Venom. Y retoman lo suyo a nivel de industria, tanto como bueno, o sea, quiero citar a Richard Donner en 1978, entender que ellos tenían la fuerza y el conocimiento a nivel cinematográfico para entregar una serie de buenas películas y no estar fijándose en lo que hacía, digamos, la competencia. Me parece que esto puede, pues, un poquito salvar un barco que ya olía un poco. No, bueno, creo que más bien que no iba ya tan bien la parecía cosa, que se había ¿no? hundido, pero ya se venía salvando. Digo, no olvidemos que tuvimos ya Wonder Woman. Sí. ¿No? Que es la excepción, digamos, Wonder Woman, ¿no? No, claro que no. Digo, Wonder Woman fue una gran película. Por eso, es lo que estoy diciendo. Sí, o sea, digo, no hay que olvidar que vienen de esa, que ahora encuentran Shazam, que parece que lo está haciendo muy bien. Aquaman no le fue con todos sus bemoles, pero no le fue mal. Ya viene para arriba, ¿no? Ya el barco ya venía levantando. Y ahí viene el Joker. Y ahí viene el Joker, que promete bastante. Promete bastante. Bueno, antes de despedirnos también les quisiera comentar que se estrena la película Bruma del director Max Zunino, protagonizada por Sofía Espinosa, un proyecto chiquito filmado en Berlín, en el que también participa César Ramos. Se tardaron 4 años en estrenar esta película, va a llegar al circuito alternativo, pero vale muchísimo la pena. También tiene justamente estos temas que tienen que ver con lo que está viviendo nuestro país, temas como el aborto, la decisión de las mujeres de elegir sobre su cuerpo y también sobre la situación que se vive en la actualidad respecto de las leyes y las diferencias que se tienen con los hombres. Una película que se desarrolla justamente en Alemania y que gira en torno a una chica que después de saber que está embarazada, pues decide emprender un viaje en busca también de su papá. Es otra de las opciones, si la encuentran, échele un ojo. Muchas gracias, mi querido Jesús Chavarría. Sí, yo nada más también recordarles que se estrena El Culpable. También es una película danesa, es un thriller que demuestra cómo menos es más. Sí. Porque se desarrolla todo en el departamento de respuesta de la policía a llamadas de urgencia, y se desarrolla todo. Se sostiene sobre una impresionante interpretación del protagonista. Sí, creo que solo llega a Cinemex, ¿no? Sí, creo que nada más llega a Cinemex, pero si buscan algo, un ejercicio interesante y que les puede dar una muy agradable sorpresa, chequen El Culpable. Sí, mi querido Gerardo Gil. Pues nada más que comentar que hay varias opciones en la cartelera, no necesariamente es el blockbuster típico, Shazam. Muchas veces el barullo no habla de la calidad, del contenido, de lo que tienen las películas, y este barullo quizá único de lo que puede hablar es de eso, ¿no? De cascajo. Pues sí, un poquito, ya lo decía el buen Gerardo Gil. Afortunadamente, la próxima semana llega la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, donde hay cosas verdaderamente fantásticas. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina 22.